Buenas noches, doctor Alfonso, cuando quiera. Perfecto, Nick. Buenas noches. Bienvenidos a este espacio. Eh, este es un espacio en donde ACTA les da la bienvenida. Discutimos temas académicos de interés para nuestro quehacer como coordinadores de donación. Hoy tendremos el primer Ateneo del año con un tema muy importante y un invitado experto que nos hablará del manejo de la ventilación mecánica en el donante en muerte encefálica. Nuestro invitado es el doctor Ramón Adalia Bartolomé, especialista en anestesiología y reanimación. Trabajó durante 20 años como especialista de la UCI quirúrgica del Hospital Clínic de Barcelona y se desempeñó durante 6 años como jefe de la sección de donación y coordinación de trasplantes del mismo hospital. Actualmente se desempeña como jefe de la unidad de reanimación quirúrgica y del servicio de anestesiología del Hospital del Mar de Barcelona. Además de eso, es miembro de la sección de críticos de la Sociedad Catalana de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor y es director de los cursos TPM en la Fundación DTI desde 2017. Eh, la ventilación mecánica, como todos sabemos, es uno de los puntos críticos durante el mantenimiento del donante que puede hacer la diferencia entre el número de componentes a rescatar. Por lo tanto, es importante que conozcamos las diferentes estrategias que tenemos para optimizar el manejo de estos potenciales donantes o de estos donantes en muerte encefálica. Para esto, dejamos al doctor Ramón Adalia con ustedes. Bueno, pues hola, buenas tardes, buenos días. Yo no sé exactamente ya en qué franja horaria estamos ahora hablando. Bueno, mi nombre es Ramón Adalia, yo soy médico, soy anestesiólogo, trabajo en Barcelona, en España, en el Hospital del Mar. Actualmente soy el jefe de servicio del Servicio de Anestesiología y Reanimación. Y bueno, pues me habían pedido hacer una sesión sobre aspectos básicos sobre ventilación mecánica en los potenciales donantes de muerte encefálica. Me lo solicitó la doctora Diana Alfonso y yo pues encantado de poder participar. Lo que me sabe mal es que tengamos que hacerlo así desde una pantalla y que no podamos tener que hacer las preguntas directamente, pero bueno, es uno de los inconvenientes que tiene a veces estas diferencias horarias que tenemos entre los países y el tema de la informática, ¿no? Bueno, pues yo pues encantado de participar, encantado de colaborar con todos vosotros o con todos ustedes, y cualquier pregunta, cualquier cosa, pues me lo pueden enviar por correo electrónico, que yo, si puedo y sé, les contestaré lo más rápidamente que pueda. Entonces, para empezar a hablar sobre el tema, para introducirnos en el tema, bueno, pues tenemos claro que vamos a hablar sobre cómo ventilar mecánicamente a un paciente que es un potencial donante de órganos en muerte encefálica, ¿no? Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Como médicos o como coordinadores, que cuando un paciente ya está diagnosticado o está en el proceso de diagnóstico de muerte encefálica, cuando obtiene, por ejemplo, una lesión cerebral irreversible, pues todas nuestras necesidades a nivel orgánico van a ir cambiando para ir mejorando las condiciones de los diferentes órganos para que puedan estos ser luego posteriormente ser sometidos a evaluación y a ser escogidos para poder hacer un trasplante en un receptor, ¿no? Sí que esto es muy aplicable al hígado, es muy aplicable a los riñones. Realmente en el pulmón, tanto en el potencial donante como en el paciente, como en pues los cuidados van a ser exquisitos y realmente no vamos a modificar excesivamente la manipulación o el tipo de ventilación que hacemos en el paciente, independientemente de que sean o no sean potenciales donantes. Yo lo que os quería remarcar es que es importante que pensemos en el pulmón, en cuidar el pulmón, no solo por el hecho de que pueda ser un potencial donante de pulmón posteriormente, sino que también las condiciones de ventilación, las condiciones de oxigenación, la mecánica pulmonar, las presiones que generemos a nivel de las vías respiratorias, a nivel alveolar, van a condicionar una correcta oxigenación, y a la larga esto va a mejorar también lo que sería la oxigenación de los diferentes órganos. Con lo cual, el pulmón es un órgano que hay que cuidar en extremo y hay que intentar no dañarlo o hacerlo lo mínimamente posible para que no solo, en el caso de que pueda ser donante de pulmón, por supuesto, pero en el caso de que el paciente finalmente no sea donante de pulmón, pero que podamos también oxigenar adecuadamente pues el resto de órganos que puedan luego posteriormente trasplantarse. En el mantenimiento del donante, el tema pulmonar es un tema
que pasa muy, muy rápido, donde decimos, bueno, pues lo tratamos exactamente igual que tratamos el resto de pacientes que tenemos en cuidados intensivos. Esto lo podríamos saltar si fuese una clase que fuese destinada a un colectivo que hiciese ventilación mecánica todos los días, como puede ser un colectivo de médicos intensivistas o anestesiólogos, como es mi caso, pero vamos a intentar dar unos conceptos básicos de cosas que hay que vigilar y hay que tener en cuenta a la hora de ventilar a un potencial donante de órganos y no precisamente a lo mejor por gente muy experta en ventilación mecánica, ¿no? Yo pienso que son conceptos que no nos pueden pasar por alto, que hay que conocerlos y hay que saber exactamente lo que estamos haciendo para intentar no dañar al pulmón. Entonces, hay que tener en cuenta que todos estos pacientes están intubados orotraquealmente, básicamente porque cuando un paciente está en muerte encefálica no respira. Test de apnea es una de las pruebas que luego veremos que también tiene su importancia en la protección del pulmón. Y son pacientes que con relativa frecuencia, muchos de ellos, pues como os pongo aquí en la diapositiva, pueden tener neumonías aspirativas, porque a veces pues, pacientes con accidentes vasculares cerebrales, que a lo mejor en algún momento determinado han estado intubados, pueden estar con una ausencia de protección de vía aérea y pueden estar broncoaspirados. Algunos pacientes que son, y estos luego finalmente se acaban intubando y son donantes de órganos y pueden tener estos problemas respiratorios. Pueden tener también contusiones pulmonares, porque muchos de estos pacientes a lo mejor mueren por un traumatismo craneoencefálico grave asociado a un politraumatismo y puede haber una lesión pulmonar. En algunos pacientes durante el proceso de enclavamiento, de irrigación cerebral o incluso con la patología aguda, como puede ser una hemorragia subaracnoidea, se pueden producir muchas disfunciones a nivel pulmonar, como los edemas pulmonares adrenérgicos que vemos con las hemorragias subaracnoideas y que pueden generar un síndrome de distrés respiratorio agudo y que también tenemos que saber cómo manejar correctamente estos pulmones para que este manejo, a lo mejor en estos pacientes que hay una gran neumonía aspirativa o una gran contusión pulmonar o un distrés, no van a ser donantes de pulmón, porque estos pulmones no los vamos a poder aprovechar, pero la correcta ventilación mecánica de estas situaciones van a permitir una correcta oxigenación del potencial donante y eso va a mejorar la viabilidad seguramente de los órganos que queremos trasplantar, ¿no? Entonces, bueno, pues un manejo adecuado pulmonar también va a contribuir, como pone en esta frase que os pongo aquí, un aumento en el número de órganos viables para trasplante, con lo cual es un objetivo primordial. Y hay que saber cómo ventilar a estos pacientes. Entonces, punto básico, nos va a permitir una correcta ventilación o una correcta oxigenación, pues asegurar un transporte de oxígeno a estos órganos trasplantables y garantizar su viabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen las guías? ¿Cómo tenemos que manejar estos pacientes para que esos órganos, para que esos pulmones estén bien? Ya os digo, ahora no me voy a meter en si van a ser donantes pulmonares o no van a ser donantes pulmonares. En general, ¿cómo debemos manejar cualquier pulmón? Lo que nos dicen las guías es que tenemos que utilizar ventilación mecánica protectora pulmonar, que ahora estaremos un buen rato hablando sobre esto, porque es la base y la base de esta clase es entender claramente lo que es la ventilación mecánica protectora pulmonar y para qué sirve, cómo se aplica y qué efectos beneficiosos puede llegar a tener. Por otro lado, pues hemos de facilitar pues, lo que es el drenaje de secreciones en el donante. Aquí lo he puesto en el concepto de fisioterapia respiratoria. A veces puede ser un concepto que en un donante puede parecer raro, hacerle fisioterapia a un donante, pero sí que tenemos que facilitar sistemas para el drenaje de las secreciones y hacer un adecuado manejo de las secreciones, haciendo una aspiración de secreciones en condiciones de esterilidad para no contaminar la vía aérea, en el caso, por ejemplo, del donante pulmonar. Utilizar sistemas cerrados de aspiración, que son sistemas que te permiten, sin desconectar el tubo orotraqueal, poder aspirar en el interior de la luz traqueal para poder drenar secreciones sin perder el efecto positivo de la PIP. Y otra cosa muy importante en el pulmón no es solo maniobras que vayan dirigidas al pulmón, sino que sabemos que un correcto balance de líquidos en el donante y evitar fundamentalmente la sobrecarga volémica va a facilitar el que este pulmón esté en mejores condiciones de oxigenación y de ventilación y esto probablemente facilite la oxigenación del donante, la oxigenación de los órganos trasplantables y las condiciones generales del donante para poder luego ser evaluado para donación. Lo digo porque, y este artículo os lo aconsejo, es un artículo en el que nosotros hemos participado en un estudio multicéntrico sobre la evaluación de la ventilación mecánica protectora pulmonar en el donante de órganos, específicamente en el donante, y que realmente parece ser que las estrategias ventilatorias protectoras pulmonares mejoran la función pulmonar en el donante en muerte encefálica y esto asegura una mayor también
potencialidad de donación pulmonar y un mayor número de órganos y ofertas pulmonares para trasplante. Entonces, hemos de basarnos básicamente en la ventilación mecánica protectora pulmonar. Para los que no están muy habituados a la ventilación mecánica protectora pulmonar, es una ventilación que básicamente lo que intenta es no hacer daño. ¿Y cómo no hacemos daño? Pues intentar no utilizar la menor fracción inspiratoria de oxígeno necesaria para conseguir una adecuada oxigenación, intentar limitar la presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua, que ahora explicaremos el por qué, intentar evitar que la presión pico no sea superior a los 40 centímetros de agua, para ello utilizar volúmenes corrientes entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso ideal, que ahora veremos también cómo se calcula, e intentar utilizar PIP, que es presión expiratoria al final de la expiración, para intentar que estos alvéolos no se colapsen y esto facilite, como veréis luego, la mecánica ventilatoria y facilite la oxigenación. Y ahora vamos a dedicarnos a hablar de esto, porque mi objetivo en esta sesión es que todos entiendan exactamente el por qué hay que fijar estos límites de FiO2, de presión meseta, de presión pico, de volumen corriente y de PIP. Y esto es explicar la ventilación protectora pulmonar. Y esto, perdonadme para los que ya tengáis experiencia en este tipo de curvas y os pueda parecer muy obvio, pero os explico de lo que estamos hablando. Esto es una curva de presión-tiempo en un paciente que está en ventilación mecánica controlada por volumen, lo que habitualmente utilizamos en todos los pacientes que son potenciales donantes que están intubados. Y fijaros que se generan aquí toda una serie de curvas de presión, que son las que ahora os intentaré explicar de forma muy sencilla. Y fijaros que tenemos como una presión máxima, que esta es la que nos estábamos refiriendo como presión pico, una presión pico que os comentaba que tenía que estar por debajo de 38, como mucho 40 centímetros de agua, una presión meseta, esta presión meseta o presión plató es la que debería estar siempre por debajo de 28 centímetros de agua. Y por último, esta curva vuelve otra vez, fijaros que partimos de cero, aumenta la presión con la ventilación, llegamos a una presión pico, hacemos una presión meseta. Esta presión meseta os explicaré que es una presión que se genera como consecuencia de la redistribución del volumen intrapulmonar y nos está dando una imagen, una foto de lo que sería la presión en el alveolo. Y a partir de aquí se vacía el pulmón. Sabéis que hay una expiración que es espontánea. Esto es inspiración, expiración. La presión decrece hasta llegar al cero o a la PIP. Fijaros que cuando nosotros ponemos una presión expiratoria al final de la expiración, como ponemos una presión positiva, pues el nivel de PIP es el que está fijando el que estemos ventilando en este punto o no. ¿Vale? Entonces hay dos cosas muy importantes en esta curva, que es la presión pico, la presión meseta, y el cero, que lo marcaría la PIP si lleva PIP, o si no lleva PIP, pues la cero PIP, que es lo que se conoce como Z-PIP, que es cero. Si yo a un paciente le pongo PIP para que no se colapsen sus alvéolos, el punto de presión a este nivel será el que fije la PIP. Si le ponemos una PIP de 8, pues estará a 8 centímetros de agua. ¿Qué importancia tiene todo esto? Ahora lo iremos viendo, lo iremos repitiendo durante los siguientes minutos. La importancia es fundamental. Hemos dicho que en la ventilación mecánica protectora pulmonar no debe superar unos determinados niveles de presión. Si os pongo la diapositiva anterior, fijaros que una presión meseta por debajo de 30 y que en la siguiente diapositiva eran 28, pero entre 28 y 30, y una presión pico por debajo de 40. La presión pico es una presión importante, pero es una presión que nos puede preocupar desde el punto de vista de que podemos lesionar el pulmón por un exceso de presión, haciendo un barotrauma, porque esta presión sea muy, muy alta. Esta presión nos está generando básicamente una imagen de lo que sería la presión a nivel de las vías aéreas. ¿Vale? Es importante no superar una presión muy alta, pero estamos viendo básicamente la vía aérea. En cambio, la presión meseta, que es esta presión que veis aquí, es una presión que os digo que es por redistribución dentro del pulmón del volumen una vez ya has llegado a la presión pico, y esto nos está reflejando básicamente el grado de presión que tenemos dentro del alveolo. Con lo cual, si la presión a nivel alveolar es muy elevada, podemos lesionar ese alveolo, podemos producir los conceptos que luego veremos de barotrauma y de bolotrauma por volumen o por presión y generar una disrupción, una lesión alveolar y empeorar la lesión del pulmón y generar una cosa que se llama lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Por lo tanto, estos dos conceptos son muy, muy importantes, que tengamos una presión, sobre todo una presión meseta por debajo de este nivel y que generemos también
una presión pico por debajo de este otro nivel que os comentaba aquí. Hay otro concepto que ahora está muy de moda, que es el de la driving pressure, que es la diferencia que tenemos entre la PIP y la presión meseta. Los conceptos actuales en la ventilación mecánica pulmonar también incluyen la driving pressure, que no debe superar nunca los 15 centímetros de agua. De manera que si estamos ventilando a un paciente con una presión pico por debajo de 40 centímetros de agua, una presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua y una driving pressure por debajo de 15 centímetros de agua, estamos generando una ventilación que está protegiendo al pulmón. Estamos evitando el bolotrauma, el barotrauma y, como veremos luego con la utilización de PIP, otro concepto que luego hablaremos también, que es el atelectrauma. Yo espero que os haya quedado claro. Esta gráfica es muy sencilla, pero a la vez es la que nos permite explicar el por qué tenemos que ventilar mecánicamente a los pacientes de esta forma. Todos estos conceptos están basados, en cuando fijamos el volumen al que tenemos que utilizar para ventilar mecánicamente a un paciente en volumen control, a los 6 o 8 mililitros por kilo que os comentaba, estos 6 o 8 mililitros por kilo no son de peso real, que esto es un error frecuente en la ventilación, sino que es peso ideal, y que el peso ideal, hay unas tablas, que como esta que os pongo aquí y muchas más, para hombres o mujeres en función de la talla en centímetros o en pies o en pulgadas, en función del país en el que se utilicen estas tablas, para definir cuál es su peso ideal. Yo, por ejemplo, yo peso 100 kilos porque soy muy grande, mido casi 2 metros, y a mí, pues no me pongáis, si me ponéis entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso real, me estaríais poniendo 800 mililitros por cada ciclo respiratorio, y mi pulmón probablemente no sea capaz de superar ese volumen. Lo digo porque, ojo, con esta diferenciación, que es muy importante, de que la ventilación mecánica pulmonar, acordaros, es volumen corriente entre 6 y 8 mililitros por kilo, presión pijo por debajo de 40 centímetros de agua, presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua, y driving pressure, o gradiente de presión intrapulmonar por debajo de 15 centímetros de agua. Y esa es la ventilación mecánica protectora pulmonar. ¿De dónde nacen todos estos conceptos? Estos conceptos no nacen más que del estudio y de ver cuál ha sido la forma de ventilar el síndrome del distrés respiratorio agudo. Digo agudo, que mucha gente todavía utiliza el término del adulto. Esto hace mucho, en las últimas conferencias de consenso de los años 90 ya se definió que no era correcto utilizar la palabra adulto, sino utilizar la palabra síndrome del distrés respiratorio agudo. Toda esta ventilación protectora nace de estos pacientes. Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que es este síndrome para que entendáis de dónde salen los conceptos de la ventilación mecánica protectora pulmonar. El síndrome del distrés respiratorio agudo es un síndrome caracterizado por una lesión pulmonar de origen no cardiogénico, o sea, no es un problema de que haya una gran presión hidrostática por disfunción cardiológica, de hecho esto lo descartaría, y que genera una lesión a nivel alveolar que produce una alteración de la oxigenación muy severa. Entonces, esto se ha visto que hay toda una serie de enfermedades, como las infecciones pulmonares, como pueden ser las sepsis, como pueden ser los traumatismos, que producen toda una serie de cascadas inflamatorias y de activaciones celulares. O sea, hay una respuesta humoral y celular que acaba afectando a la función pulmonar. Y esta lesión, que se genera por múltiples causas, por eso es un síndrome, y que tiene un componente inflamatorio mediado por hormonas y mediado por células, que acaba produciendo lesión a nivel de la membrana alveolo-capilar, produce, lo que os digo, en el pulmón una imagen muy heterogénea de lesión pulmonar bilateral como consecuencia de esta alteración de la membrana alveolo-capilar, de la inflamación y del aumento de la permeabilidad pulmonar y la aparición de edema pulmonar de origen proteináceo, que es muy diferente al edema pulmonar que puede aparecer, por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Hay que entender muy bien. Esta es la lesión, que sería una gráfica con toda la fisiopatología del distrés respiratorio. Hay un problema de la alteración del surfactante, por lo tanto habrá colapso alveolar. Acordaros que el surfactante es una sustancia producida por los neumocitos a nivel alveolar que evita el colapso de las unidades alveolares. Se produce una inflamación con migración de neutrófilos, hay una alteración de la membrana alveolo-capilar, hay un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, por eso el oxígeno le cuesta mucho difundir al alveolo, y entre que tenemos alveolos que están ocupados por un material proteináceo, con aparición de esto que os comento aquí, que son las membranas hialinas por depósito de fibrina, por un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar que evita la difusión, y por un colapso, porque falta surfactante, pues el pulmón no es capaz de oxigenar.
Esto que es una foto muy bonita que pongo, uy, se ha movido un poco, pero que pongo, es una foto de New England, donde se ven todas las alteraciones fisiopatológicas relacionadas con el distrés. Aquí se ve muy claro el por qué es difícil oxigenar a través de este alveolo. Es un alveolo que está, esto es un alveolo normal y un alveolo ocupado por un material proteináceo, con un engrosamiento de la membrana alveolo capilar. Fijaros qué diferencia hay entre esta membrana alveolo capilar y la de la derecha de mi imagen. Y toda esta disrupción endotelial, lesión endotelial, lesión procoagulante, migración de neutrófilos, todo esto hace que este alveolo no pueda oxigenarse. Además, esto pues, sigue toda una serie de fases. Hay una fase que se llama más exudativa, donde hay más inflamación, una fase fibroproliferativa, donde hay más fibroblastos y más proliferación y más fibrosis, y una fase de resolución. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque tenemos, fijaros en estas imágenes a nivel alveolar, a nivel del TAC, que cuando estudiamos el escáner, y de aquí se aprendió mucho cuando se estudiaba el distrés, hace unos años a nadie se le había ocurrido en un distrés respiratorio que estaba tan mal llevarlo a hacerle una tomografía computerizada. Y se le hizo esta tomografía computerizada y se vio que los pulmones que teníamos en el distrés pues son estos pulmones que veis aquí. Y esto de forma esquemática, fijaros que hay unas zonas de pulmón. Estos son un pulmón visto en un escáner, donde las zonas aireadas son las zonas negras y las zonas blancas son zonas de colapso. Fijaros que tenemos una zona de colapso total, que sería la que se correspondería a esta zona negra que veis aquí, donde el paciente, estas zonas de pulmón no se pueden para nada ventilar, porque están completamente colapsadas. Luego tenemos unas zonas intermedias donde parece que hay un poco de colapso, pero también parece que entra un poco de aire. Estas zonas intermedias que veis aquí son áreas que sí que somos capaces a lo mejor de con un poquito de PIP abrirlas y poderlas reclutar para poder ventilar, pero que si no lo hacemos adecuadamente se irán colapsando y también dificultarán la ventilación. Y luego tenemos otra serie de áreas pulmonares que están ventiladas correctamente. Y esto en el distrés además sigue una distribución gravitacional, porque sabemos que el distrés, como consecuencia de la presión hidrostática también del pulmón, tiene las zonas más superiores mejor ventiladas y las zonas más inferiores más colapsadas por el propio peso del pulmón. Este concepto que se aprendió con el distrés respiratorio es la base de la ventilación mecánica protectora pulmonar. ¿Por qué? Pues ahora lo veréis. En primer lugar, sabemos que si adicionamos PIP a estos pacientes, si le damos PIP, o sea, presión expiratoria final, al final de la expiración, presión alveolar al final de la expiración, vamos a conseguir que estas zonas que veis con las rayas, que son las zonas intermedias, que son más pequeñas, se abran y se recluten para oxigenación. Por lo tanto, la PIP forma parte de estas maniobras de reclutamiento para poder incrementar el volumen pulmonar total. Y por otro lado, vemos otra cosa muy interesante, que es que hay otras zonas que no las vamos a poder ventilar. Entonces, estos pulmones realmente que estamos ventilando son unos pulmones que realmente son más pequeños que lo que serían en realidad. De manera que si nosotros aplicásemos los volúmenes necesarios para un pulmón sano aplicado a este pulmón, probablemente lo que generaríamos es una presión pico muy alta, una presión meseta o plató muy alta, una presión transpulmonar muy alta y una lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. Entonces apareció el concepto en el distrés de lo que se conoce como el concepto de baby lung, porque es un pulmón de niño, porque es un pulmón pequeño. Entonces no debemos ventilar a un pulmón de distrés como un pulmón sano, porque sabremos que vamos a generar estas lesiones por incremento de presión. ¿Vale? Y en esto se basa básicamente la ventilación mecánica protectora pulmonar. Para poder seguir entendiendo, bueno, este concepto de baby lung, pues así resumido en texto sería pues esto, ¿no? Que el intercambio gaseoso en el distrés se realiza en las zonas que están correctamente aireadas, que habitualmente no es más de un 30% del tejido pulmonar, y las zonas colapsadas, pero que somos capaces de reclutar con uso de nivel variable de PIP, que son aquellas que veíamos en el gráfico que estaban marcadas con aquellas rayas diagonales. ¿Vale? De este modo, la disminución de la distensividad en el distrés respiratorio representa un pulmón que tiene una menor superficie de intercambio y no un pulmón rígido como tal. Y que esta es la base del concepto de pulmón de niño, y de ahí nace básicamente el principio básico de la terapia ventilatoria actual, que hace referencia a una ventilación con volúmenes corrientes pequeños para evitar un daño por sobredistensión de las zonas sanas. Claro, tenemos un pulmón que está sano, que lo que queremos es preservarlo. De manera que si ventilamos mal, le ponemos mucho volumen, le generamos mucha presión a ese pulmón sano, lo vamos a lesionar y vamos a generar todavía mayor lesión pulmonar.
Y en esto se basa básicamente el concepto de ventilación mecánica protectora pulmonar. Otro concepto que hay que entender para saber por qué ventilamos así a los pacientes es la curva de presión-volumen del árbol respiratorio. Esta curva es muy sencilla de entender. Estas curvas se obtienen de una forma compleja en el paciente con unos métodos que se llaman de superjeringa, que consisten en inyección de pequeños volúmenes progresivos y vamos midiendo qué presión genera la inyección de un determinado volumen en un determinado pulmón para generar una curva de presión inspiratoria y una curva de presión expiratoria. Esta, que es la curva que obtendríamos con un método de superjeringa en un paciente en cuidados intensivos intubado, para simplificarlo, lo que he hecho ha sido trasladarla a esta gráfica, que es mucho más sencilla de entender. Entonces, aquí hay dos puntos muy importantes. Uno, si os fijáis, esto es una curva presión-volumen. ¿Qué observamos en la curva? Que cuando empezamos a darle al paciente un determinado volumen, fijaros que no conseguimos meter en la fase inicial de la curva mucho volumen en el pulmón. Espero que mi cursor se pueda ver para que podáis seguirlo. Muy poco volumen con mucha presión. Y de repente llega un punto en que el pulmón parece que se abra y de repente la curva va incrementándose de una forma exponencial y en este punto en el que conseguimos abrir el pulmón y facilitar la entrada de aire es el que llamamos punto de inflexión inferior. Este punto de inflexión inferior se corresponde con el nivel de PIP que deberíamos prefijar en el paciente. Porque si yo ventilo al paciente desde 0 hacia arriba, cada vez que tengo que abrir el pulmón, tengo que hacer un gran esfuerzo para intentar meter ese volumen. Y en cambio, si yo le pongo un nivel de PIP y marco el 0 en un punto determinado de presión, empezaremos a ventilar justo en esta zona y esto conseguirá que no generemos este apertura y cierre cíclico de los alvéolos que también puede producir un daño a nivel pulmonar. Y no solo eso, sino que además, como que luego el pulmón ya estará abierto y lo estaremos ventilando en esta zona abierta, será muchísimo más fácil y el trabajo respiratorio será mucho menor. Las presiones que generemos serán mucho menores y la ventilación será mucho más protectora. O sea que primero, ya os digo, empezamos a ver, si empezásemos de 0, si no tuviésemos PIP, nos costaría mucho abrir el pulmón, conseguiríamos abrirlo y conseguiríamos entrar una gran cantidad de volumen con poca presión, con muy poca presión, pero fijaros que luego aparece otro punto, que es otra inflexión, esta vez hacia abajo, y que lo que nos está indicando es que si sobrepasamos este volumen, a partir de este nivel de presión, lo que estamos haciendo es una sobredistensión. De manera que lo que nos interesaría a nosotros es ventilar justo en esta zona de aquí, que es la zona donde estamos ventilando sin generar prácticamente presión de sobredistensión y sin generar esta presión y sin llegar al colapso alveolar. Esta es la zona que se llama zona de seguridad. El punto de inflexión inferior lo marca la PIP que debemos de fijar y el punto de superior es el punto de sobredistensión cuando perdemos confianza pulmonar. Entonces hemos de ventilar, y esto es lo que os explica esta diapositiva, yo os lo pongo así para que si tenéis la presentación lo podáis seguir mejor. El punto de inflexión inferior revela una zona de cambio de extensibilidad pulmonar secundaria a la optimización del reclutamiento alveolar y esto podría corresponder al punto de mejor PIP. Y el punto de inflexión superior, que es este que os comentaba de que no tenemos que superar estas presiones tan altas en el respirador, porque lo que vamos a hacer es sobredistender el pulmón, sobredistender los alvéolos y generar un bolotrauma. La presión alta en el pulmón genera bolotrauma por volumen o barotrauma por presión. Y otra cosa que hemos de evitar es el cierre cíclico de los alvéolos en cada ciclo respiratorio. Si ventilamos sin PIP, partimos de 0 cada vez de presión y vamos abriendo y cerrando y colapsando, y esto a la vez produce unas fuerzas de cizallamiento a nivel alveolar que genera lo que se conoce como atelectrauma. La ventilación mecánica protectora pulmonar evita el atelectrauma, evita el bolotrauma y evita el barotrauma. Y ventilamos siempre en esta zona de seguridad. Y así es como debemos de tratar los pulmones de los donantes. Os lo pongo con unas gráficas de unos pulmones que son de conejo. Fijaros cómo esto corresponde al nivel de presión 0, al nivel de presión 4, al nivel de presión 6, 8, 12. Fijaros el pulmón, como aquí prácticamente no tenemos pulmón, empieza a abrirse con mucha presión, pero con muy poco volumen, y a partir de aquí fácilmente se abre el pulmón, se llenan los pulmones y llegamos al punto de sobredistensión. Y fijaros que en el colapso, esto no se produce al mismo nivel. Entonces tenemos como una curva de inflexión
inferior de inspiración y una curva de expiración. Esto ya es más complejo, ya esto es un poco más de cara a expertos, pero fijaros que el colapso pulmonar no se produce, esto es la inflación, es que aquí se ve muy bien, como nos cuesta abrir en la parte superior, perdona, que no os lo he dicho, en la parte superior de la imagen, en la inspiración, nos cuesta mucho abrir el pulmón y una vez abierto, una vez llegamos a la PIP, el pulmón se abre bien. Fijaros que en la expiración, que es la parte inferior de la curva, el pulmón se colapsa más tarde. De manera que probablemente lo que nos dicen los expertos es que el punto de PIP, de apertura pulmonar, si conseguimos fijarlo y adecuarlo a un nivel de presión, el colapso probablemente sea un poco más tarde en la deflación, en la expiración. De manera que el punto de inflexión inferior sí que es un punto importante, pero el punto más importante debería ser el punto de inflexión en la curva de expiración para fijar la PIP. Pero esto a nivel práctico es muy poco fácil de obtener. Y lo que os quería decir es que lo que nos interesa es el concepto. El concepto es que debemos ventilar con PIP siempre, porque esto va a evitar el apertura y cierre de colapso alveolar y que hemos de intentar ventilar siempre en esta zona de seguridad, que es esta que os comento aquí. Pero fijaros que la he puesto en la parte expiratoria, que se podía poner también en la parte inspiratoria. Si ventilamos aquí arriba, bolotrauma, barotrauma, lesión alveolar, neumotórax. Si ventilamos aquí abajo, atelectrauma, cierre, apertura y cierre del colapso alveolar repetitivo, que no es bueno. Y si ventilamos en esta zona de aquí intermedia, es la zona de seguridad y la zona de ventilación mecánica protectora pulmonar. Pienso que una imagen vale más que 1000 palabras. Fijaros en estas imágenes del pulmón, que son clarísimas. Yo en esto sí que veo claramente, aunque me crea yo esta curva, que es una curva registrada en un paciente, la imagen vista en vivo y en directo con un pulmón en un laboratorio. ¿Veis? Fijaros cómo el colapso cuesta de abrirlo, esto nos lo va a vencer la PIP y a partir de ahí vamos a poder ventilar adecuadamente al paciente. La sobredistensión es patológica, va a lesionar el pulmón, bolo-balotrauma, el colapso y de nuevo no llegar aquí, porque si llegamos aquí nos costará otra vez volver a abrir el pulmón. Deberíamos quedarnos en una zona de seguridad con un nivel de PIP para evitar el colapso repetido y lo que se conoce como atelectrauma. Entonces aquí nació el concepto de que si ventilábamos mal a los pacientes, y si no ventilábamos fijándonos en esa curva, fijando la PIP y fijando el volumen tidal y fijando la presión pico, fijando la presión meseta y fijando la presión transpulmonar, que son estos 5 conceptos que os he explicado ya, generamos lo que se conoce como BILI en inglés o en castellano o en español, lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Yo siempre le cambio el nombre porque esto no lo genera la ventilación mecánica, es una lesión pulmonar inducida por el médico. Un médico que no es capaz de adecuar adecuadamente los parámetros respiratorios al pulmón del paciente. Hemos de intentar ventilar a todos los pacientes con ventilación mecánica protectora pulmonar. Un concepto que yo os quería dar también muy claro es el que, bueno, esto fijaros que es muy antiguo, esto es del año 98. El concepto de Ventilator Induced Lung Injury es un concepto que se conoció en el 98. Se vio que si un distrés lo ventilábamos así, lo único que hacíamos es empeorar la lesión pulmonar y aumentar la mortalidad, ¿vale? Y que esto pues, producía todavía mayor lesión pulmonar, mayor colapso alveolar, mayor dificultad de ventilación, empeoramiento de la oxigenación y mayores consecuencias para el paciente. Y esto a la vez, que es muy interesante y muy bonito de estudiar, es que la propia ventilación generaba un problema inflamatorio en el pulmón que se autoperpetuaba y que a la vez generaba toda una serie de mediadores liberados como consecuencia de esta lesión pulmonar y que estos mediadores acababan también afectando al pulmón y al resto de órganos del organismo, produciendo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica generada por una mala ventilación mecánica. Es muy interesante, o sea que no solo la mala ventilación va a afectar directamente al pulmón, no solo va a empeorar la oxigenación y esta oxigenación va a empeorar el resto de órganos, sino que va a generar o perpetuar un estado inflamatorio que va a dificultar o a lesionar el endotelio del riñón, del hígado y que va a generar lesión a nivel orgánico en diferentes órganos o sistemas. Con lo cual, la importancia de una adecuada ventilación mecánica para evitar todo esto. Insisto, me repito, lo siento, pero es que nos hemos centrado en esto y es donde tenemos que dejarlo bien claro. Esto es una ventilación convencional, estándar, sin PIP, mal hecho. No podemos partir de cero, generar un volumen muy alto y volver a partir de cero. Esto genera un aumento y colapso de los alvéolos y un atelectrauma.
Esto va a generar mucha presión en la vía respiratoria y lo que nos interesa es, fijaros, este punto de inflexión inferior, esta PIP. Fijaros que aquí partimos de una PIP, evitamos el atelectrauma, bajamos el volumen para evitar que la presión peseta y la presión pico sean muy altas y la presión transpulmonar, y esto está protegiendo el pulmón. De manera que estos conceptos, cuando uno ventila mecánicamente un paciente de estas características, tiene que tener bien claro que debe fijar siempre y monitorizar muy bien la presión pico, la presión meseta, la presión transpulmonar y el nivel de PIP al cual está ventilando, y además utilizar volúmenes corrientes que no superen los 6 o 8 mililitros por kilo de peso. ¿Vale? Vuelvo a repetirme, la ventilación mecánica protectora pulmonar consiste en aplicar volumen corriente bajo, entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso, para evitar que la presión meseta de la vía aérea no supere los 30 centímetros de agua, y utilizar PIP 2 puntos por encima del punto de inflexión inferior de la curva de presión-volumen. Esto a la práctica es imposible de saberlo y os explicaré un poquito cómo lo hacemos para poder prefijar este nivel de PIP. Esto es lo que quería comentar en la misma diapositiva, la dificultad para adecuar este punto de inflexión. Esto a veces es difícil, algunos respiradores son capaces de hacer estas curvas de presión-volumen, pero bueno, son muy poco fiables. Y finalmente, otra cosa que os quería comentar es que si nosotros ventilamos al paciente con 6 a 8 mililitros por kilo de peso, uno de los efectos secundarios que puede producir es que el CO2, el nivel de carbónico que tenga el paciente sea un poco elevado. Esto en el distrés respiratorio lo que se hace es que se tolera ese carbónico, se hace lo que se llama la hipercapnia permisiva. En un paciente donante de estas características no deberíamos utilizar la hipercapnia permisiva si no hay una lesión pulmonar o un distrés respiratorio, porque esta hipercapnia produce acidosis respiratoria y esta acidosis respiratoria puede ser contraproducente para el paciente. De manera que en el donante, si no tiene una patología pulmonar aguda o un distrés, esta hipercapnia no deberíamos tolerarla, sino que lo que deberíamos hacer es, para intentar bajar el nivel de carbónico, hay dos mecanismos. Uno, aumentar un poco el volumen corriente por encima de estos niveles de 6 o 8 mililitros por kilo, siempre y cuando las presiones pico y meseta sean las correctas. O otro, aumentar la frecuencia respiratoria para conseguir que el volumen minuto aumente, porque sabéis que el volumen minuto es volumen corriente por frecuencia respiratoria, aumentar el volumen minuto a expensas de aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, bueno, un cierto grado de hipercapnia en un pulmón muy patológico lo podemos tolerar, en un pulmón no donante pues probablemente no. Muy bien, pues ¿qué hacemos con el nivel de PIP? A veces es un poco difícil llegar a fijar un nivel de PIP en un determinado paciente. Siempre se nos dice, bueno, siempre poner algo de PIP. Yo os aconsejo que siempre utilicéis una PIP entre 6 y 8 centímetros de agua. Esto no va a producir ni una caída del gasto cardíaco, ni va a producir una dificultad de retorno venoso, siempre y cuando el paciente tenga un nivel de volemia y un nivel de hidratación adecuado. O no tenga una gran disfunción cardíaca, pero quiero que no estamos hablando de estas características de este tipo de pacientes. Para los que hicieron el consenso de distrés respiratorio y de ventilación mecánica asociada al distrés respiratorio, utilizaron estas tablas de FiO2 y de PIP. Esto no tiene ningún sentido fisiopatológico, es una guía que se dio para que la gente pudiese fijar la PIP óptima, y fijaros pues lo que están haciendo, ¿no? Dos niveles de PIP para una determinada FiO2, fijaros 0,4 entre 5 y 8, 0,5 entre 8 y 10, a partir de 0,6 y 10, y a partir de aquí vamos subiendo y utilizando el PIP, una PIP que además, por supuesto, que tolere el paciente. Pero fijaros que es una forma muy sencilla de fijar el nivel de PIP en base a la fracción inspiratoria de oxígeno, que en el fondo lo que esto te está diciendo es que cuando el paciente está mal y la FiO2, la fracción inspiratoria, la tienes que ir aumentando, probablemente para poder reclutar y para poder abrir alveolos tendrás que utilizar un nivel de PIP un poquito superior. Y esto pues puede ser una guía que podéis utilizar pues, para poder mantener un nivel de PIP adecuado en este tipo de pacientes. Esto no toca ahora, esto no es para vosotros, estas PIP óptimas también hay una serie de maniobras en los pacientes que podemos hacer para mirar las mejores compliance, para mirar toda una serie de cosas, pero que yo pienso que no tiene sentido que os explique todo esto porque es demasiado complejo. Con lo cual, yo pienso que el concepto final es que siempre utilizar un nivel de PIP, no dejar nunca un paciente con PIP 0, eso lesiona el pulmón, hace atelectrauma, utilizar un nivel de PIP que nos ajuste a una mejor oxigenación y que esté probablemente buscando ese punto de inflexión inferior de la curva presión-volumen. Esa PIP en un pulmón normal
normalmente no está por encima de 8 centímetros de agua, con lo cual utilizar una PIP entre 6 y 8 seguramente puede ser una buena forma de actuar. Y os dejo esa tabla que tenéis que está aplicado para el distrés, pero que puede ser práctico también para cualquier otro tipo de paciente que requiera una fracción inspiratoria de oxígeno para mantener una oxigenación adecuada. Y fijaros que estas estrategias ventilatorias demostraron pues, la disminución de la mortalidad y es de las pocas cosas que en intensivos tiene un nivel de evidencia 1A y ha mejorado la mortalidad de una forma ostensible. ¿Vale? Existen otros métodos de ventilación mecánica que yo pienso que no deberemos tampoco hacer demasiado hincapié. Hay quien a veces utiliza la ventilación en presión control. Yo pienso que siempre que podamos ventilar por volumen control, debemos de ventilar por volumen control, que es la ventilación con esa curva que os ponía antes, que es menos dañina a nivel pulmonar, que es más fácil de controlar, que te permite ajustar mejor el volumen minuto y que deberíamos intentar evitar al máximo utilizar otro tipo de estrategias ventilatorias en los pacientes que no tienen patología pulmonar asociada. Si el paciente tiene una patología pulmonar asociada, requiere una ventilación mecánica probablemente en manos un poco más expertas y probablemente este no sea el motivo tampoco de la sesión a la que estamos ahora dedicándole tiempo, ¿no? Otra de las cosas que habitualmente se hace en los pulmones que se colapsan son las maniobras de reclutamiento. Las maniobras de reclutamiento consisten en intentar de golpe abrir el pulmón. Estas maniobras pueden ser muy peligrosas porque pueden generar un incremento muy alto de la presión a nivel de la vía aérea y a nivel del alvéolo y pueden producir daño. De manera que se aconseja que no hagamos maniobras de reclutamiento agresivas en los pacientes si no es en manos expertas y dejemos que la PIP haga su uso, su tiempo y que vaya reclutando poco a poco pulmón para evitar el daño por hiperpresión. De manera que las maniobras de reclutamiento, si no es en manos expertas, se deberían evitar. ¿Vale? No os explicaré más porque no quiero alargarme, pero que estas maniobras de reclutamiento pues, pueden tener su cierta utilidad para un pulmón que esté completamente colapsado, de repente abrirlo, pero que tienen gran repercusión hemodinámica si no se hacen en manos expertas, pueden producir graves hipertensiones, pueden producir lesión en el pulmón y mi consejo es que se vayan eliminando poco a poco de la gente que las utilice de forma rutinaria, no deben usarse nunca de forma rutinaria y, por supuesto, debe hacerse siempre en manos expertas. Incluso expertos como Marini, que publicó esta maniobra de reclutamiento, al cabo de unos años escribió un artículo diciendo, por favor, no hagan esta maniobra que yo aconsejé en su momento, porque primero puede ser muy dañina y segundo que tampoco puede generar demasiados efectos beneficiosos si utilizamos de una forma sistemática. En pacientes concretos, seleccionados y en manos expertas, pues sí que tienen mucha utilidad. Pero sin embargo, hay maniobras de reclutamiento que te permiten hacer algún pequeño reclutamiento en los pacientes y que no son del todo dañinas. Y una maniobra de reclutamiento que a veces hacemos y que se hace mucho en quirófano es hacer suspiros incluso con el respirador. Hacer suspiros con un respirador consiste en incrementar el volumen corriente por 3 veces en 3 ciclos seguidos de la ventilación mecánica, incluso haciendo una pausa inspiratoria después de cada ciclo y eso recluta algo el pulmón y permite con pocos efectos secundarios conseguir algún cierto grado de reclutamiento. Y esto en algunas circunstancias sí que lo hacemos en quirófano, por ejemplo, esto lo hacemos muchísimo. ¿Estas maniobras tan complejas? No. Estas maniobras tienen que ser, como podéis entender y por la gráfica que estáis viendo, se deben de hacer en manos muy expertas y no se deberían aconsejar para pacientes, para médicos, para gente que controle respiradores y que no tenga excesiva experiencia en ventilación mecánica. Con lo cual, las maniobras de reclutamiento para gente no experta hay que olvidarse y no utilizarlas nunca. Otra cosa que para acabar casi la clase ya, en relación al test de apnea. ¿Vale? El test de apnea, como todos sabéis, es un test que utilizamos para el diagnóstico clínico de muerte encefálica y lo que estamos demostrando es que hay una muerte del troncoencéfalo, los centros de control del centro respiratorio, que lo sometemos a una hipercapnia por encima de 60 milímetros de mercurio y estamos viendo en el diagnóstico de muerte encefálica que el paciente no inicia una ventilación espontánea. ¿Vale? Estos test de apnea, que clásicamente se aconsejan la desconexión con el respirador, y lo que hacíamos clásicamente era desconectarlo durante un tiempo, porque ¿qué sabemos? Que si nosotros dejamos pasar en apnea un cierto tiempo, conseguiremos que el CO2 vaya aumentando progresivamente. Sabemos que por cada minuto de tiempo de apnea
el CO2 en un pulmón normal, en un paciente estable hemodinámicamente, aumenta entre 2 y 3 centímetros de mercurio, sabiendo que queremos llegar por encima de 60 para ver si hay un estímulo respiratorio, vamos a estar esperando ese tiempo para conseguir este nivel y a partir de ahí haremos una gasometría arterial y volveremos a reconectar el respirador. Y a partir de ahí, si vemos que tenemos una gasometría de más de 60 metros de mercurio y que no ha hecho movimientos respiratorios el paciente, quiere decir que el paciente, pues, este test es positivo para muerte encefálica y es una forma de diagnosticar la muerte encefálica. ¿Por qué os explico esto, que seguro que ya lo conocéis y que sabéis exactamente cómo funciona? Pues porque desconectar del todo al paciente lo que provoca es un colapso pulmonar total. Esto hace que la PIP en el alveolo sea 0, o sea que haya ZIP, y esto provoque un colapso alveolar que luego, cuando volvemos a reconectar después de hacer el test de apnea, puede dificultar la oxigenación y la ventilación. Entonces, lo que se nos aconseja actualmente, este es el clásico test de apnea, fijaros que está el paciente, pues fijaros, es una foto muy antigua, pero porque nosotros ya no lo hacemos así. Lo que hacemos es desconectar el respirador al paciente, poner una sondita de oxígeno para lanzar un poco de oxígeno con una FiO2 al 100% para intentar mantener la oxigenación apneica, o sea que el paciente aguante la saturación el mayor tiempo posible estando en apnea. Pero fijaros que, claro, esto como lo que hace es separarte de la ventilación mecánica y separarte de tu PIP habitual, te colapsa el pulmón. ¿Por qué os pongo este trabajo? Es ese trabajo que os he enseñado antes del JAMA. Este trabajo del JAMA es un trabajo muy interesante que nosotros participamos como grupo. Nuestra representante aquí fue la doctora Arguís, que fue una de nuestras adjuntas que estuvo con este grupo viendo qué efecto tenía la ventilación mecánica pulmonar en los donantes. Y una de las cosas que hacían era, y lo que se aconseja actualmente, es que los test de apnea no se realicen con una desconexión completa del respirador. Tan sencillo como colocar PIP en el momento de la desconexión. Casi todos los respiradores actuales te permiten dejar al paciente en apnea dejando un nivel de presión positiva, como si pusiésemos una CPAP. Y esto te permite que el pulmón esté sin ventilar, pero con un nivel de presión alveolar que haga que no se produzca este colapso pulmonar. Pues en este trabajo, utilizando esta desconexión del test de apnea con PIP y utilizando ventilación mecánica protectora pulmonar, lo que consiguieron básicamente fue que los pacientes tuviesen mejor oxigenación, los pacientes tuvieran mejores pulmones y los que eran donantes de pulmón tuviesen mayor número de ofertas pulmonares para poder ser trasplantados. Y esto consiguió unos resultados muchísimo mejores. De manera que hoy en día la ventilación mecánica protectora pulmonar se considera un estándar del manejo ventilatorio del paciente donante de órganos y de cualquier paciente en cuidados intensivos, y que los tests de apnea se debe evitar al máximo la eliminación por completo de la PIP y la utilización de un nivel de presión positiva al final de la expiración en el momento de la apnea para evitar el colapso alveolar. Y esto es lo que ha generado mejores resultados y lo que menos daño produce en el pulmón del donante y en el pulmón del donante que quiere ser trasplantado, y el que tampoco quiere ser trasplantado, el que tampoco se puede trasplantar el pulmón, también va a conseguir mejores resultados. Y para concluir la sesión, yo pienso que un correcto manejo ventilatorio nos va a permitir una adecuada optimización del potencial donante, independientemente de si va a ser donante pulmonar o no, y que nuestra modalidad ventilatoria debe seguir los principios de la ventilación mecánica protectora pulmonar para no dañar el pulmón. Y acordaros que para no dañar el pulmón, lo que queremos evitar es el barotrauma por presión alta, el bolotrauma por exceso de volumen alto, el atelectrauma por falta de PIP y atelectasias continuas en cierre y colapso alveolar continuo por no utilizar PIP, el no utilizar excesivos volúmenes corrientes elevados, o sea, volumen corriente entre 6 y 8 mililitros por kilo, y monitorizar la presión pico para que esté por debajo de 40 centímetros de agua, la presión meseta para que esté por debajo de 30 centímetros de agua y la presión transpulmonar que esté por debajo de 15 centímetros de agua. Si conseguimos estos objetivos, probablemente estemos tratando adecuadamente esa ventilación mecánica, el pulmón que estamos ventilando, y conseguiremos, por un lado, tener mejor al donante y también tener mejor el pulmón del donante que quiere ser trasplantado. Y nada más, muchísimas gracias. Bueno, agradezco al doctor Ramón Adalia haber aceptado la invitación a hablarnos sobre este tema.
creo que conocer las bases fisiopatológicas de no solamente de la ventilación mecánica, sino de todos los cambios que suceden en el sistema respiratorio del donante nos puede permitir tener mejores herramientas para aplicar estrategias óptimas en el manejo del donante y en el manejo de toda la parte ventilatoria, que como ya vimos no es solamente para aquel donante que va a ser donante de pulmón, sino que eventualmente va a tener repercusión en el desempeño de todos los órganos. Creo que en nuestro medio, una de las cosas más importantes que deberíamos trabajar en este momento es tratar de propender por la realización del test de apnea con un sistema cerrado, porque pues, no sé si están en desacuerdo conmigo, pero creo que en la mayoría de sitios, sobre todo en las IPS que no son transplantadoras, el test de apnea se sigue haciendo con sistema abierto y esto pues genera una despresurización de todo el sistema. Las preguntas que tengamos sobre la charla se las podemos enviar al correo del doctor. En este momento están colocando el correo del doctor en el chat. Podemos enviarlas de forma directa y él nos va a contestar a vuelta de correo. Desafortunadamente no pudo estar en la sesión de preguntas, pero era su intención. Pero pues como bien lo dijo, la diferencia horaria puede presentar complicaciones para estos speakers que están en el otro continente. No sé si alguien tiene algún comentario mientras tanto. Alguien nos pone en el chat, dice que tienen un inconveniente con el test de apnea en CPAP en Bogotá, porque la mayoría de ventiladores solo deja un tiempo de apnea hasta de 60 segundos. Sí, digamos que esa es una de las limitaciones que también hemos visto en campo, y es que pues todavía en muchos sitios tenemos ventiladores antiguos que no permiten pues implementar este tipo de estrategias. Creo que hay que comenzar de pronto por generar un poco de interés dentro de las terapeutas respiratorias, y no solamente interés, sino generar un poco de educación en este tema, porque creo que es donde más podemos pues, digamos que comenzar a trabajar. No sé, ¿alguien más tiene algún comentario? Acto les agradece a todos su participación, su asistencia, el interés en hacer de estos Ateneos un espacio de discusión académica. Esperamos que sigan participando y que estén activos dentro del capítulo de coordinación. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche.